Bueno, es un placer tener esta mañana con nosotros al diputado Henry Merán. Bienvenido a El Día, en una época tan importante como para hablar de política y de la situación interna de su partido. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a dos distinguidas damas de la República Dominicana. Un placer compartir con ustedes en esta mañana. Vamos inmediatamente al tema en cuestión. El Partido de la Liberación Dominicana está atravesando por una situación que todos conocemos, un interés de posicionamiento de los dos líderes reconocidos del partido, Danilo Medina y Leonel Fernández. En las últimas semanas hemos visto cómo desde el Congreso Nacional se está promoviendo una candidatura inexistente hasta ahora, que es la del presidente Danilo Medina, y una posibilidad de reelección. ¿Cuáles son las reales posibilidades que se tienen en el Congreso de que esto ocurra, de que haya una modificación a la Constitución como para que Danilo Medina vuelva a ser candidato? Bueno, al interno del Partido de la Liberación Dominicana existe, por un lado, lo que es ordinario y típico en las organizaciones políticas, no solo la del país, sino la de todos los países donde exista un sistema democrático. Hay equipos, fuerzas a lo interno de la organización que procuran desde luego granjearse en primer lugar los afectos, la adhesión, el apoyo de la militancia interna, y en el caso ahora del proceso de primaria con padrón abierto, pues desde luego todo el electorado. En ese sentido, hay dos fuerzas importantes, una que encabeza el presidente Danilo Medina y otra que encabeza nuestro presidente Leonel Fernández, que procuran desde luego obtener en primer lugar la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del año 2020. Hasta ahí todo es normal, ordinario, y diríamos que forma parte de las luchas internas, repito, de todos los partidos. Ahora bien, el ingrediente complejo, adicional, distorsionador, yo diría hasta cierta forma imprudente, es procurar diligenciar la permanencia de un compañero del partido en el ejercicio del poder bajo un esquema de reforma constitucional para alterar una vez más las reglas de juego democrática en la República Dominicana. Yo creo que la parte que debemos combatir, enfrentar, denunciar y desde luego procurar que no se produzca bajo todos los medios es justamente que la República Dominicana esté sometida, la sociedad dominicana esté sometida cada 4 años a un esquema de alteración del orden constitucional en procura de que un ciudadano se mantenga en el ejercicio del poder desde el mismo poder. Entonces, en esta oportunidad, sin lugar a dudas, compañeros de nuestro partido, sobre todo compañeros que son importantes funcionarios de nuestro gobierno, pues de alguna manera promueven una reforma constitucional que permitiría una nueva repostulación presidencial. Eso, a lo interno del Congreso de la República Dominicana, Amelia, es hasta el día de hoy, por no decir imposible, prácticamente imposible. La correlación de fuerzas que existe en términos legislativos, llámese, en la condición de asambleístas revisores que tendríamos en ese caso los legisladores, no permitiría una reforma constitucional. Son alrededor de unos 40 a 42 asambleístas revisores que están haciendo falta, afortunadamente y por el bien del sistema democrático dominicano, para conseguir una nueva reforma constitucional. Y señalo conseguir una nueva reforma constitucional porque justamente hace 3 años nos encontramos en esta misma situación, porque yo entiendo que esto no solamente es increíble, sino prácticamente aberrante. Pero usted dice, hacen falta 40 o 42. De todos los asambleístas, ese es el número que falta. ¿El resto lo tienen conseguido? Es el número mágico, sí. Por un lado, 222 asambleístas revisores conformamos la asamblea. Hacen falta 149 asambleístas para una reforma constitucional. En este momento, alrededor de 40 a 42 asambleístas revisores, mínimo 40,
están haciendo falta para una reforma constitucional. Me refiero al día de hoy, por vía de consecuencia, quienes han estado denunciando, por un lado que existen los votos suficientes, por otro lado que el proyecto de reforma estaría preparado, son meras denuncias sin fundamento real a lo interno, sobre todo de la Cámara de Diputados. Desde luego, esos compañeros lo que procuran también es tener vivo el tema de la reelección, por vía de consecuencia tener vivo el tema de la reforma, probablemente en procura, ante la imposibilidad de una reforma constitucional, de llegar a un acuerdo posterior desde el punto de vista político-electoral, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual es viable, conveniente y correcto, pero ciertamente, en el Congreso de la República hasta ahora no existe ni va a existir esa posibilidad. Nosotros, el equipo de diputados que coordinamos y encabezamos en nombre del presidente Leonel Fernández, que sin duda será el próximo presidente de la República Dominicana, vamos a combatir, a enfrentar y a denunciar por todos los medios posibles el que la República Dominicana no vuelva a ser sometida a otra reforma constitucional con el único interés de variar el artículo 124 y 20º transitorio de la Constitución. Nosotros debemos, los dominicanos, de desterrar, en primer lugar, lo que los mismos dirigentes políticos hemos impregnado en la sociedad, y es que desde el poder se puede todo, que desde el poder se debe o se debe retorcer todo, y que desde el poder se pueden hacer cosas para beneficio particular de quien lo ejerce. Nosotros estamos en primer lugar con la firme decisión de desterrar esa vieja práctica, de hacer un corte institucional, y a partir de ahora que el pueblo dominicano sepa que los dirigentes políticos, quienes le presentamos a su consideración las reglas de juego democráticas, somos los primeros llamados a respetarlas. Y a partir de ahí, bajo el respeto de esas reglas de juego, nosotros, los propios dirigentes políticos, debemos de ceñirnos y acatarla y respetarla. Qué interesante que usted dice un corte democrático y a partir de ahora, porque hace tan solo 3 años, el grupo político de su partido, al que usted pertenece, llegó a un acuerdo con el otro grupo político que encabeza Danilo Medina, y votaron a favor de la reelección. Es decir, todo esto que usted nos viene diciendo, hace 3 años, ustedes votaron a favor de eso. Entonces, ¿qué garantiza que a pesar de ese discurso, esto no vuelva a repetirse? Bueno, ciertamente, Carolina, esa es una de las percepciones más ocurridas en la opinión pública, y yo diría que con razón. Bueno, si se hizo en el 15, ¿por qué no se haría ahora? No se haría ahora porque es una coyuntura totalmente diferente. En primer lugar, debemos de estar claros y reconocer que en el año 2015 una parte importante de la sociedad dominicana, muy importante, veía con buenos ojos, probablemente no el que se reforme la Constitución de la manera que se hizo, porque yo creo que nadie veía bien, terminó viendo bien eso. Ahora bien, sí existía una percepción a favor de que a nuestro presidente Danilo Medina se le permita un periodo adicional en el ejercicio del poder. O sea que la posición institucional depende de la valoración de la percepción. No, yo me refiero de ninguna manera, porque nosotros nos opusimos en el 15, nos oponemos hoy y nos seguiremos oponiendo después. Las reglas de juego que define la Constitución de la República no dependen de la popularidad de absolutamente ningún ciudadano. Son las reglas y hay que respetarlas. Pero eso fue lo que usted dijo ahora mismo. No, estoy haciendo un análisis. Okay. El presidente Barack Obama salió del ejercicio de la presidencia de Estados Unidos con más de un 60%, y ahí está como expresidente. Pero el caso de Bill Clinton con alrededor de un 80%. La presidenta Michelle Bachelet en Chile con un 87%, y son todos expresidentes y expresidentas. Ahora bien, lo que señalo es que una de las coyunturas que favoreció esta práctica, que repito, inaceptable en el año 2015, fue que ciertamente había una valoración a favor, muy a favor del presidente Danilo Medina, de permitirle un periodo electoral más. Por otro lado,
había un partido revolucionario dominicano fragmentado, dividido, lo que provocó desde luego que una parte importante de los legisladores se quedaran sin una sombrilla partidaria que como decimos en buen dominicano, que lo llamara capítulo, ¿verdad? Eso facilitó mucho un proceso de reforma y desde luego se terminó llegando a un acuerdo porque por un lado la mayoría del Senado accedió, ¿verdad?, a esta reforma. El Partido Revolucionario Dominicano, repito, dividido, unos 40 y pico de legisladores terminaron apoyando el proceso de reforma. En definitiva, hubieron circunstancias y condiciones totalmente diferentes a las de hoy. ¿Cuáles son las de hoy? Bueno, todo lo contrario. Una sociedad que repudia, que rechaza una nueva modificación bajo las mismas características que en el año 2015, porque de lo que se trata es que no podemos instaurar, Carolina, Amelia, una dinámica donde cada 4 años, independientemente de quien ejerce el poder, llámese el presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández o quien fuere, no podemos instaurar una dinámica de que cada 4 años el que ejerce el poder entonces acomode la Constitución para permanecer. Pero usted está en el diciendo poder. que las razones por las que en aquel momento fue válido están relacionadas o se ejecutó, dijo, las razones por las que se ejecutó esa modificación, vamos a decirlo así, están relacionadas con la popularidad del presidente y digamos que la sociedad se despertaba pasiones y había gente que estaba de acuerdo con eso. Los danilistas podrían decir en este momento que la popularidad del presidente está alta y no podrían utilizar eso como argumento para modificarla de nuevo. No, de hecho no pueden utilizarlo porque la popularidad grandemente favorece al presidente Leonel Fernández. Yo en aquel caso no lo vi correcto y no lo veo ahora. Ahora favorece la popularidad al presidente Leonel Fernández, la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional a los fines de la Asamblea Revisora es totalmente diferente y nosotros en esta oportunidad, los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, lo que debemos es sobre todo propiciar la vida, el desarrollo, la madurez, el afianzamiento de nuestra Constitución de la República Dominicana y eso lo vamos a conseguir fundamentalmente, sin lugar a dudas, respetándola y desterrando esta práctica, repito, aberrante, irresponsable, donde nosotros, los propios dirigentes que por el favor del pueblo dominicano dirigimos su destino, estemos procurando alterar esa dinámica constitucional cada 4 años. ¿Qué posibilidades tiene el PLD de dividirse? Si el movimiento reeleccionista continúa haciendo lo que está haciendo, o sea, hay nuevas actividades programadas para este fin de semana que la promueven los mismos congresistas del PLD cercanos a Danilo Medina. Quisiéramos incluso saber si usted tiene conocimiento de dónde salen esos recursos que se están utilizando para esas actividades. Si esta propuesta continúa, ¿el PLD tiene posibilidades de fragmentarse? Mire, es difícil, altamente difícil que el PLD se divida internamente, porque nosotros tenemos una alta comprensión y respeto al compromiso como partido frente al Estado Dominicano. Nosotros como partido tenemos un verdadero plan de desarrollo del pueblo y el Estado Dominicano. Esto significa que por encima de todas las cosas, el Partido de la Liberación Dominicana, como partido maduro en el ejercicio del poder, sabe que la unidad interna es la garantía fundamental de nuestra permanencia en el poder. Y uno de los principios fundamentales de un partido es llegar al poder y desde el poder procurar las grandes transformaciones de un Estado. Ahora bien, ciertamente, Amelia, no podemos desconocer que esa unidad está amplia y grandemente amenazada. La unidad del PLD radica en 3 aspectos fundamentales en esta coyuntura y creemos, repito, que afortunadamente no la vamos a perder por la madurez del liderazgo político que tenemos en las manos del presidente Leonel Fernández y en el presidente Danilo Medina.
En tres aspectos fundamentales radica nuestra unidad. En primer lugar, en el respeto de la Constitución de la República. No podría haber unidad partidaria si no se respeta la Constitución de la República. En segundo lugar, no puede haber unidad partidaria si no se respeta el acuerdo de los 15 puntos que se suscribió a finales del mes de mayo del año 2015. Ese acuerdo de los 15, famosos 15 puntos, es la base y el fundamento de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana a partir del respeto a la Constitución de la República. Y voy a agregar un tercer elemento. La unidad partidaria está también fundamentada en casi los 2 millones de firmas que completaremos a final de este mes, que definen apoyo, adhesión, simpatía por el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, de cara a ser el presidente de la República en el año 2020. Estos tres elementos claramente definen la esencia y el fundamento de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana en los años que quedan por venir. Diputado, dos preguntas. Uno, es evidente en el discurso de la fracción de Leonel Fernández que se habla de la modificación de la Constitución sobre el tema de la reelección como si en el 2010 no se dio el cambio constitucional que antes de la modificación ya no permitía que Leonel Fernández volviera a repostularse y que al permitir la reelección alternada, pues volvió a permitirlo. Entonces es como si hablasen a veces de que modificarlo para permitir la reelección es algo de lo que la propia facción de Leonel Fernández no ha sido partícipe, cuando realmente el 2010, ¿por qué? ¿Por qué es que ven la reforma del 2010 como una que no fue para la reelección? No, Carolina, claramente la reforma del 2010 no tuvo la característica propia de una de las 34 reformas que pura y simplemente ha tratado el tema de la reelección presidencial. Porque se trataron otros puntos. No, se elaboró, se estructuró a lo que yo entiendo como profesor de Derecho Constitucional, una nueva Constitución de la República Dominicana. Es más, la mejor Constitución que se le ha dado al pueblo dominicano desde su fundación. Y mire que yo, como dirigente del PLD, los PLDistas siempre entendemos que la Constitución de Don Juan del año 1963 fue la mejor. Ahora bien, nosotros entendemos responsablemente como profesor de esta materia que la mejor Constitución es la del año 2010 y no se elaboró, no se trabajó por 2 años y medio en discusiones en toda la geografía nacional para una reforma constitucional. Aunque hay quien entiende que todo el trabajo, que hay que decir, que se logró con la Constitución del 2010 estuvo precedido de un interés particular de Leonel Fernández de repostularse. Es el 110, si mal no recuerdo, ¿no? El artículo que le permite... El 224. Ok, que le permite a Leonel Fernández volver a ser candidato, cuando ya la reforma del 2004, la reforma de Hipólito Mejía, establecía el nunca más. Esta reforma del 2010 permite habilitar nuevamente a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández, y ahí los tenemos otra vez como candidatos. Fíjate, Amelia, esa fue una reforma del 2010 integral. Ese no fue el punto neurálgico, el punto esencial, el punto fundamental. Por eso yo llamo que es una nueva Constitución de la República, garantista, ampliadora de los derechos fundamentales, creadora de estructuras en el Estado Dominicano, innovadoras, extraordinariamente importantes para la democracia y la vida institucional, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Defensor del Pueblo, fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en todos los poderes públicos, ampliación de derechos fundamentales hasta unos 47 derechos fundamentales de los 14 que originalmente consagraba la Constitución del año 1963. Esta fue una Constitución realmente integral. El único presidente en ejercicio de la historia de la República Dominicana que de manera directa o indirecta nunca ha procurado permanecer en el poder bajo un esquema de reforma constitucional aberrante y atropellante y privilegiador de sí mismo, ha sido el presidente Leonel Fernández. Lo rechazó en el año 1998 a propuesta del presidente Joaquín Balaguer, lo volvió a rechazar
en el año 2011 y lo seguirá rechazando. El presidente Leonel Fernández sí ha sido de alguna manera beneficiario de las aberraciones constitucionales en términos de reforma que han diseñado otros, porque en definitiva bueno, ciertamente el pueblo dominicano, en las coyunturas en las cuales se ha presentado como candidato, lo ha privilegiado en 3 ocasiones con su voto y Dios mediante lo privilegiará de nuevo en el año 2020. La segunda pregunta que quería hacerle antes de formulársela, quería puntualizar, en esas consultas populares, además muy idóneas, que desarrolló el proceso consultivo, valga la redundancia, previo de la reforma constitucional de 2010, se votó en contra o se decidió en la consulta popular en contra de eliminar el nunca más y sin embargo se eliminó el nunca más. O sea que había una voluntad clara por parte del sector político de que ese nunca más no permaneciera. Lo que ocurrió, Carolina, ese fue uno de los aspectos donde más disidencia hubo en términos de opiniones. En las consultas que se hicieron a nivel nacional y en todos los sectores de la sociedad civil, la verdad es que la sociedad civil y los sectores sociales se pronunciaron cada uno con una modalidad diferente. Es la realidad. Es decir, los dominicanos todavía no habíamos terminado de ponernos de acuerdo en cuál es la modalidad perfecta. Y yo le digo a usted, Carolina, ¿qué modalidad es la perfecta en términos de sucesión presidencial o como requisito para acceder a la presidencia de la República? Probablemente no haya ninguna perfecta. Yo tengo una muy particular. Ahora bien, yo creo en la modalidad americana, que es la que tenemos actualmente. Antes no la teníamos, yo la defendía. Ahora, ¿qué ocurre en definitiva? Es que la modalidad que defina un pueblo debe ser respetada por ese pueblo y sobre todo por quienes la disponemos, porque no podemos estar cada 4 años diseñando una nueva modalidad. Es decir, el fundamento de mi lucha en esta coyuntura, independientemente de mis compromisos y vínculos políticos partidarios y con mi líder, el presidente Leonel Fernández, nuestra lucha tiene que ver con dejar vivir, dejar desarrollarse y madurar la modalidad que tenemos, porque nunca habrá una modalidad perfecta. ¿Usted sabe por qué, Carolina? Porque entonces el que ejerce el poder, la modalidad que encuentre, probablemente no le va a terminar gustando. Yo siempre he querido hacerle esta pregunta a una persona que pertenece a la Asamblea, así que hoy me lo voy a permitir. Hoy se la va a quitar. Sí. Se la va a quitar. No, es una pregunta sincera. ¿Es cierto eso que preguntan, que circula por ahí, de que se compran asambleístas para las reformas constitucionales tendentes a distintas reelecciones? Se persuaden asambleístas. ¿Se persuaden con dinero? Por diferentes vías. Yo nunca he visto entregando físicamente recursos económicos. Ahora sí he visto que usted mantiene una posición por 4, 5, 6 años y a última hora la cambia, sin motivo aparente de convencimiento objetivo. Firme, eso está firme. Sí, claro. Es lo mismo, Carolina, Amelia. Si yo mañana cambio mi posición frente a esta coyuntura y una reforma constitucional una posible reforma constitucional que la estoy enfrentando, si ustedes leen, me ven cambiando mi posición, pueden con todo derecho pensar que no fue de forma gratuita. Como el acuerdo de los 15 puntos, por ejemplo. Hay quien entiende que a los leonelistas lo han engañado, que no le han cumplido con todo lo que se prometió en ese acuerdo los danilistas. ¿Por qué confiar en que de cara a una reforma, posible reforma constitucional nueva, se va a cumplir con lo pendiente? Habían aspectos que... Bueno, Amelia, sin lugar a duda hay puntos de ese acuerdo. Yo soy un hombre objetivo claro y hablo siempre, trato de hablar con la verdad. Hay puntos de ese acuerdo que realmente no se han cumplido. Y el fundamento de los niveles de desconfianza que existe a lo interno del PLD tiene su fundamento práctico
en ese incumplimiento de algunos puntos de ese acuerdo. Bueno, sin y también lugar a dudas. fueron los legisladores todos PLDistas, fueron beneficiarios de ese acuerdo, que fue el que les permitió repostularse sin más, sin primarias, sin internos. Ustedes fueron candidatos todos. Pero me gustaría que no se nos escape algo. ¿Cuál es su opinión con relación a las declaraciones que ha estado ofreciendo la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández? Que además de ser la vicepresidenta de la República, es miembro del comité político, es la esposa del presidente del partido y por tanto de su candidato, y parecería que se ofrece ella como una tercera vía, como la vía del consenso. ¿Qué piensa usted de todo lo que ella ha estado diciendo durante las últimas semanas? Mira, Amelia, Carolina, yo vengo, probablemente sin mi querida y respetada doctora, la considero mi amiga, nuestro honorable vicepresidente de la República, yo vengo hace tiempo señalando, incluso públicamente, que en la República Dominicana habrá en los próximos años una primera presidenta de la República, sin lugar a dudas. El empuje que lleva las damas, las mujeres de la República Dominicana, define la ruta de éxito en el ejercicio y la conducción del pueblo dominicano, de ellas. Yo señalo que la compañera vicepresidenta, nuestra querida doctora y amiga Margarita Cedeño de Fernández, se convertirá en la próxima, en una presidenta de la República segura. Ahora, ¿cuándo ocurrirá eso? Bueno, a su debido momento. Ella está preparada, tiene las condiciones, tiene el perfil, tiene la simpatía. ¿Podría ser ese debido momento el 2020? La destreza, tiene la agudez política, tiene la madurez política, tiene todas las herramientas, como se dicen en términos del argot beisbolístico, tiene todas las herramientas. Ahora bien, la coyuntura del año 2020 claramente está definida. Está definida donde el candidato del partido sería el compañero presidente Leonel Fernández y en términos del proceso interno de primaria competirá, entiendo, con otros compañeros, y nosotros obtendríamos con el favor del pueblo, ayuda de Dios, la candidatura presidencial, y el compañero Leonel Fernández, nuestro presidente, claramente no se ve con competencia real de cara al 2020. Si Danilo insiste, ¿Leonel Fernández podría ser candidato de otra organización política? No, pero ¿por qué? De ninguna manera. De ninguna manera. El presidente Leonel Fernández es presidente del PLD, fundador del Partido de Liberación Dominicana. Los éxitos del PLD por vía de él están claramente establecidos. Es el presidente que diseñó el fundamento de que los PLDistas dirijamos los destinos nacionales bajo el esquema inspirador de nuestro líder y guía, el profesor Juan Bosch, y en el PLD se quedará, y cuando tenga la edad suficiente, ¿verdad?, para irse de esta tierra, como se dice, se irá desde el PLD. Y en el PLD todos nos quedamos y todos convivimos, y lo que vamos a hacer, Amelia, lo vamos a hacer en nuestro Partido de la Liberación. Bueno, pues muchísimas. Una última. Ajá. ¿Qué dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se barajan para acompañar en una posible boleta al señor Leonel Fernández en caso de ser candidato del PLD? Bueno, Carolina, claramente es una decisión muy personal, extraordinariamente personal del candidato presidencial de nuestro partido, que será el compañero presidente Leonel Fernández. Siempre es una decisión que se toma a último minuto, ¿verdad?, dentro de los plazos que establece la propia ley 1519. Hay muchos compañeros que yo creo que el que termine siendo... Ninguno se rumora, no parece uno especialmente cercano. No, nosotros estamos concentrados, Carolina, en defender la patria, en defender la democracia, en defender el Estado de Derecho. Esas son las prioridades del presidente Leonel Fernández, y toda esa defensa tiene como fundamento la defensa de la Constitución Dominicana. Esa es la prioridad del presidente. El peso Leonel que tienen es los antecedentes, que pesan mucho. Es ese acuerdo de 15 puntos, nosotros vamos a ser reelectos. Y esos precedentes, Amelia, es lo que vamos a destronar, a destruir, y esa percepción
llegó la hora de que quede sepultada en esta coyuntura. Henry Merán, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, muchísimas gracias por haber estado con Gracias a nosotros ustedes. esta mañana. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos conoceremos la situación por la que atraviesa una junta de vecinos de Santo Domingo Norte. Regresamos en un momentito.